Buenas tardes, soy Elena Mejía Villén, soy fisioterapeuta colegiada número 54 y 58 por el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía. Dar las gracias al 7º Congreso Internacional en Contextos Clínicos de la Salud por permitirme la participación. Con esta ponencia que voy a presentar, titulada Fisioterapia en hombro doloroso, efectividad de los tratamientos utilizados con más frecuencia. Bien, en la introducción vamos a hablar de que el síndrome de hombro doloroso se caracteriza por un dolor localizado en la región del hombro, a veces extendido al miembro superior y que en algunas ocasiones constituye una situación de urgencia por la morbilidad e impotencia funcional que origina. El dolor de hombro es responsable de entre el 16 y el 26% de todas las afecciones dolorosas musculoesqueléticas y es la tercera causa más común de las consultas en atención primaria por problemas musculoesqueléticos. Estudios de revisión en España relatan variaciones en prevalencia entre el 70 a 200 por 1000 adultos. Alrededor de un cuarto de los pacientes que presentan un episodio de hombro doloroso refieren un episodio previo. Afecta principalmente a las personas que realizan actividades en las que las manos se encuentran por encima del hombro, bien en su ámbito laboral o deportivo, como lanzadores, nadadores. Se encuentra generalmente después de los 40 años de edad y hay evidencias de que el dolor del hombro es a menudo recurrente y persistente, lo que conlleva un importante consumo de recursos asistenciales y pérdidas productivas por absentismo laboral. Bien, los objetivos de esta ponencia son determinar la efectividad de los tratamientos utilizados con más frecuencia en los servicios de fisioterapia para el síndrome del hombro doloroso. Para ello se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica en diferentes bases de datos como son Cochrane, Medline, Pedro y Scopus. Bien, vamos a hablar un poquito de anatomía del hombro. El hombro, como sabemos, no es una articulación única, sino un conjunto funcional que permite unir el miembro superior con el tórax, siendo el complejo articular más proximal de la extremidad superior. Este conjunto debe asegurar una doble función: permitir una movilización con gran amplitud del brazo, a la que se añaden la del codo y la muñeca, lo que otorga a la mano el acceso a un espacio muy grande; permitir una buena estabilidad en el caso de que el miembro superior tenga que realizar alguna fuerza, manejar objetos pesados, apoyarse sobre las manos, etc. Si unificamos los dos criterios anteriores, podemos afirmar que el hombro es la articulación de mayor movilidad del esqueleto, lo que se traduce en un amplio gran rango de acción para las manos. Sin embargo, esta gran movilidad se logra perdiendo estabilidad. Los huesos que forman el hombro son la clavícula, la escápula y el húmero. La articulación glenohumeral es una enartrosis con contacto de dos superficies articulares cartilaginosas de deslizamiento, es decir, es una auténtica articulación desde el punto de vista anatómico, formada por la cabeza humeral y la glenoides escapular. Entre las dos superficies articulares se encuentra un anillo de fibrocartílago resistente pero ligeramente deformable, que es el rodete glenoideo, que aumenta la congruencia articular y permite un mejor reparto de la sinovial. Puede realizar movimientos de flexoextensión, ABD y ADD, rotación externa y rotación interna. Los ejes instantáneos de movimiento son múltiples, considerándose como centro geométrico de la cabeza del húmero. La articulación esternoclavicular es de encaje recíproco o silla de montar, con disco articular localizada en la porción interna de la clavícula, que tiene forma de prisma triangular. En la cara interna de este prisma se encuentra una superficie articular redondeada, cóncava de delante a atrás y convexa verticalmente. Esta se corresponde con el primer cartílago costal y con la parte alta del esternón, donde se encuentra una superficie articular
inversamente conformada. Tiene la posibilidad de movimientos caudales de la clavícula, pero limitados. Movimientos de 10 centímetros ventralmente, 3 centímetros dorsalmente y 10 centímetros cranealmente. Además, permite la rotación de la clavícula alrededor de su eje, en 30 grados aproximadamente. Estos movimientos se producen automáticamente al moverse el omóplato. La articulación acromioclavicular es una artrodia que une dos superficies ovaladas situadas en el acromio y en la porción externa de la clavícula, con un disco articular variable e incompleto, con potentes ligamentos estabilizadores. Posee movimientos de traslación en sentido ventral, dorsal, craneal, caudal y rotación de la clavícula en un plano transversal. La articulación escapulotorácica es de tipo fisiológico y no anatómico, formado por la unión funcional de la cara anterior de la escápula con la parrilla costal correspondiente, tapizando ambas superficies óseas. Se encuentra en plano muscular de deslizamiento, siendo una articulación de las marcoteóricas más importantes del hombro. No puede actuar sin la participación de la articulación acromioclavicular y esternoclavicular. Permite movimientos de elevación, de descenso de 10-12 centímetros de amplitud, de abducción y ABD de 10-12 centímetros de amplitud, de báscula interna y de báscula interna de 45-60 grados de amplitud en el plano coronal, de báscula anterior y báscula posterior de amplitud variable de 4,3 grados a 30 grados en el plano sagital y de rotación externa y rotación interna en el plano transversal de amplitud variable de 1,98 a 28,3 grados. La articulación subdeltoidea es la unión funcional de la cabeza del húmero tapizada por el manguito de los rotadores, donde algunos autores han podido observar una bolsa serosa que facilita el deslizamiento, y la cara profunda del músculo deltoides, unión del acromio, coracoide y ligamento acromiocoracoideo. Es una articulación mecánica con dos superficies que se deslizan entre sí. La articulación subdeltoidea está biomecánicamente unida a la articulación glenohumeral. Esto es, cualquier movimiento en la articulación glenohumeral comporta movimiento en la articulación subdeltoidea. Puede afirmarse, pues, que las 5 articulaciones del complejo articular del hombro funcionan simultáneamente según proporciones variables en el transcurso de los movimientos. Bien, en cuanto al sistema cápsulo-ligamentoso del hombro, este ayuda a mantener su estabilidad pasiva, pero debido a la necesidad de ser lo suficientemente laxo para permitir su amplitud-movilidad, por sí solo no es capaz de garantizar su eficacia. Los estabilizadores activos permiten que tenga lugar solamente unos pocos milímetros de traslación. Los estabilizadores pasivos de la articulación glenohumeral son el complejo ligamentario glenohumeral inferior, el ligamento glenohumeral medio, el ligamento glenohumeral superior y el ligamento coracohumeral. Debido a su gran movilidad, la estabilidad de la articulación glenohumeral no puede recaer únicamente en los ligamentos. La acción de los músculos coaptadores es fundamental. Este papel está desarrollado por los músculos que actúan sobre esta articulación, los cuales desempeñan las funciones de contraerse para crear movimiento, contraerse para limitar las fuentes pasivas de movimiento y relajarse cuando la fuerza que desarrollan es contraproducente. Los músculos que actúan sobre el hombro son deltoides, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor, subescapular, coracobraquial, pectoral mayor, pectoral menor, subclavio, bíceps braquial, cabeza larga del tríceps braquial, trapecio superior, trapecio medio, trapecio inferior, elevador de la escápula, romboides, serrato anterior, subclavio, dorsal ancho.
El músculo esternocleidomastoideo, teniendo inserción en la clavícula, participa sobre todo en los movimientos de la columna cervical, actuando en la cintura escapular principalmente como elevador de la caja torácica, es decir, inspirador. 5 de los 9 músculos relacionados con la articulación glenohumeral pueden considerarse como músculos motores primarios. Trabajan solos o en conjunto y se coordinan a nivel neurológico fino. Son 15 los músculos que proporcionan el movimiento escapular, 9 los que proporcionan el movimiento glenohumeral y 6 el soporte de la escápula sobre el tórax. Algunos de ellos desempeñan una función más estabilizadora que dinámica, como es el caso de aquellos que componen el manguito de los rotadores, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Otro, en cambio, desempeña su función principalmente para producir movimiento, por ejemplo, el trapecio superior, el trapecio inferior, deltoides o dorsal ancho. Podemos afirmar, por tanto, que el control estático y dinámico de la articulación glenohumeral es dependiente de los efectos estabilizadores de los ligamentos de la cápsula y de los músculos. Tenemos una serie de estructuras fibrosas importantes consistentes en ligamentos anteriores de la cápsula y especialmente el complejo ligamentario glenohumeral inferior, que existe como una especie de engrosamiento de la cápsula y además contamos con el rodete glenoideo, proporcionando un reforzamiento estático anterior. Bien, pues hasta aquí el repaso de anatomía del hombro. ¿Qué causas nos pueden dar un síndrome de hombro doloroso? El hombro doloroso, a pesar de ser una patología muy frecuente, sus causas no son siempre bien conocidas. El dolor de hombro puede ser debido a causas intrínsecas, por lesiones propias de la articulación, de los músculos o de los tendones y de los ligamentos que los componen. En ocasiones las causas pueden ser extrínsecas, siendo lesiones más distantes a la articulación que producen dolor en dicha zona. De las causas intrínsecas de hombro doloroso, en 90% de los casos se debe a problemas periarticulares localizados alrededor de la articulación, es decir, en los ligamentos, en los músculos, en los tendones o en la bolsa serosa, y solo el 10% del dolor se produce por lesiones intraarticulares. Nos referimos a hombro doloroso englobando los diferentes diagnósticos de su clínica habitual. La limitación funcional por el dolor. El hombro doloroso no es un diagnóstico específico, puede acostumbrar a ser más bien un problema genérico que engloba diferentes diagnósticos de límites poco precisos. Además, se solapan entre sí. Así podríamos referirnos al síndrome de empillement subacromial, a la tendinopatía del manguito rotador del bíceps, a la rotura parcial o total o a la artrosis acromioclavicular. Hay quien en lugar del síndrome de empillement subacromial prefiere hablar de la enfermedad del manguito rotador o síndrome del dolor anterolateral del hombro. El empillement se produce con ciertos movimientos del hombro, fundamentalmente la ABD, que da lugar a una compresión o atrapamiento de la estructura de partes blandas, fascia, bursa, tendón del manguito, interpuesta entre la cabeza del húmero y el acromio. Tratamiento fisioterápico. El tratamiento rehabilitador representa el pilar fundamental del tratamiento conservador, siendo la primera línea de actuación terapéutica. Varios estudios indican que entre el 20 y el 79% de sujetos no requieren cirugía tras recibir tratamiento conservador. Además, solo el 10% de los sujetos en la lista de espera de cirugía son operados, dados que durante la espera reciben fisioterapia junto con ejercicios supervisados. Esta variación tan amplia quizá puede indicar que el programa de tratamiento debería ser personalizado según las características de cada sujeto, identificando su mecanismo etiológico predominante. El fisioterapeuta, después de evaluar el complejo articular del hombro y de la región cervicotorácica, emprende una rehabilitación que puede consistir en distintas técnicas de terapia manual, ejercicio activo y de autorrehabilitación y en la utilización de agentes físicos cuyos objetivos se basan en tratar el dolor, la función, la movilidad y la fuerza muscular.
Bien, las fases del tratamiento fisioterapéutico para la rehabilitación del hombro doloroso. Encontramos una primera fase cuyos objetivos son la disminución del dolor y la inflamación y ganar balance articular. Una segunda fase cuyos objetivos son conseguir balance articular completo y mejorar la fuerza y el control neuromuscular. Y una fase tercera que consiste en mejorar la resistencia muscular, el control neuromuscular y el retorno a las actividades funcionales. Bien, tenemos agentes físicos que nos ayudan en el tratamiento. Entre los agentes físicos encontramos estudios para el tratamiento de un hombro doloroso, como pueden ser los ultrasonidos, las corrientes interferenciales. En un estudio aleatorio controlado realizado por T. Bravo Acosta, el tratamiento de crioterapia y corriente interferencial, solo o asociado a ejercicios de movilidad articular del hombro, ha demostrado alivio de dolor en el 83,3% de los pacientes, logrando la recuperación de la movilidad del hombro con mayor rapidez, cuando se incorporan precocemente ejercicios de movilidad articular. En cuanto al ultrasonido, en una revisión sistemática se concluyó la necesidad de profundizar en la investigación sobre la utilidad de los ultrasonidos para el hombro doloroso. De 3 estudios controlados aleatorizados se desprende un beneficio significativo de estos en términos de analgesia y de recuperación funcional. 2 de estos estudios se refieren a las tendinopatías calcificantes. Los autores señalan que los estudios que concluyen en los efectos positivos del ultrasonido son aquellos en los que la exposición fue 4 veces más larga y la potencia 2 veces mayor, en comparación con los estudios en que no se observaron efectos positivos. En un estudio realizado, el ultrasonido terapéutico no ha demostrado ser más eficaz que el ultrasonido placebo para el tratamiento del síndrome subacromial. En cuanto al tratamiento con ejercicios terapéuticos, distintos programas de ejercicio se incluyen en el tratamiento de los sujetos con síndrome de hombro doloroso. Todos ellos incluyen comúnmente distintos ejercicios de movimiento libre, estiramiento y fortalecimiento de los músculos que forman el manguito rotador y la musculatura periescapular, con el objetivo de recuperar la funcionalidad normal de los músculos y también del resto de estructuras periarticulares, y de esta forma disminuir síntomas de hombro doloroso. Los programas de ejercicios terapéuticos han mostrado ser efectivos para la reducción de sintomatología en pacientes con hombro doloroso, y es la modalidad de tratamiento utilizada con mayor frecuencia en los estudios. Todos los programas incluyen comúnmente distintos ejercicios de movilidad activa, resistida mediante banda elástica o pesa, ejercicios pendulares. También incluía los estiramientos autopasivos y fortalecimiento de los músculos que forman el manguito rotador y la musculatura periescapular, con el objetivo de recuperar la funcionalidad normal de los músculos y también del resto de estructuras periarticulares, y de esta forma disminuir los síntomas de los pacientes con hombro doloroso. Bien. Tipos de ejercicios terapéuticos. En la revisión de ejercicios pendulares, en el síndrome de hombro doloroso, se concluye que los ejercicios pendulares tienen gran eficacia en el tratamiento del síndrome de hombro doloroso, tanto en la fase aguda como crónica, independientemente de la entidad que se utilice. También se estudió la efectividad de los ejercicios propioceptivos. Los sujetos a grupo realizaban un programa de ejercicio de fortalecimiento y de estiramiento autopasivo. Posteriormente se le aplicaba hielo durante 20 minutos al final de la sesión. Mientras tanto, otros sujetos recibían el mismo protocolo de tratamiento, además de realizar ejercicios propioceptivos de facilitación neuromuscular y propioceptiva. Concretamente, la estabilización rítmica utilizando superficie de apoyo inestable con variación de velocidad y de presión.
Al terminar el tratamiento, ambos grupos mejoraron dolor, no encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre ambos. También mejoró la calidad de vida, con mayor mejoría en el grupo 2. Vale. Y por último, la terapia manual incluye técnicas de movilización de tejido blando y movilización articular. También masaje de fricción, transversa profunda. Las lesiones de tejidos blandos leves suelen ser tratadas mediante terapia manual. La regeneración y remodelación del tejido normal depende de las estimulaciones mecánicas durante el proceso de reparación. Esto mejora los movimientos posteriores, mejorando la flexibilidad, resistencia a la tracción. Estudios afirman que agregar terapia manual a los programas de ejercicios pueden tener un beneficio adicional sobre el dolor. Bien, en cuanto a resultados, encontramos que los ejercicios terapéuticos son la modalidad fisioterapéutica con mayor efectividad para el tratamiento del hombro doloroso. Son considerados como base del programa de tratamiento. El número y frecuencia de sesiones no es definido. No existen datos en publicaciones que estandaricen el número de sesiones necesarias para la rehabilitación del hombro doloroso. Es decir, la frecuencia y duración del tratamiento, no hay ningún dato en publicaciones que permite generalizar la frecuencia y la duración de los actos de rehabilitación de las diferentes patologías de hombro, no operado ni inestable, que el fisioterapeuta pueda tener que tratar. En un estudio realizado, el número medio de sesiones de tratamiento hospitalario que se necesitaron ha sido de 11 o menos, en el 75% de los casos, aunque las casulitis precisaron más que la media. En un tratamiento fisioterápico hospitalario 2 o 3 veces a la semana y el resto de los días lo realizaban en el domicilio, según estudios no puede hablarse de fracaso terapéutico hasta después de 6 meses de un tratamiento fisioterapéutico bien conducido. En otro estudio, con pacientes afectados por conflicto subacromial, revela que la igual frecuencia de las sesiones, igual duración del tratamiento, la inestabilidad y intensidad de los ejercicios realizados en sesiones más prolongadas influía más sobre los resultados que las sesiones más cortas y con menos ejercicio. Y como conclusiones, sacamos que existe poca evidencia que sustente la efectividad de los agentes físicos, que hablábamos al principio, como son las corrientes interferenciales y sobre todo donde hay poca evidencia en la utilización de los ultrasonidos. Se debe de profundizar más el estudio sobre ellos, sobre estos agentes físicos. Bien, la bibliografía, y aquí termina mi presentación de la ponencia. Muchísimas gracias por vuestra atención.